específicamente este tema, ¿no? Es para las especies que viven en parques turísticos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito más sobre eso que la dieta en general. Entonces vean, tipos de dieta, ¿ok? Entonces los primatas de manera general podemos clasificar de manera pedagógica así como 3 tipos de dieta, ¿no? Omnívora, folívoros y frugívoros. Entonces podemos clasificar así, pero es una clasificación que no es cerrada, ¿ok? Porque hay monos que, por ejemplo, son omnívoros, pero comen mucha fruta porque en el momento allí en el bosque hay muchos frutos, entonces sale como un animal frugívoro, pero una vez u otra está ahí comiendo un insecto, ¿verdad? Entonces, esas clasificaciones, además, como la gran parte de la dieta de la especie es de frutas, entonces clasificamos como frugívoros, pero ese animal puede sí comer un insecto, ¿ok? Entonces, busqué algunas especies como ejemplo, ¿no? Entonces, de frugívoros tenemos elateles, ¿no? Que hay ahí en Costa Rica, bracteles, cacajao, calicebos, que son animales que su dieta es muy importante las frutas, pero uno u otro de esas especies suelen comer también hojas, ¿no? O entonces animalitos, entonces desde invertebrados a vertebrados. Los folívoros, que son los animales que gran parte de su dieta son las hojas, ¿no? Y parte de las hojas, un ejemplo clásico que también hay en Costa Rica y aquí en Brasil, son aloata, ¿verdad? Entonces, hay esos ahí. Y onívoros, ¿no? Son más generalistas en su dieta, entonces hay tanto ítems de origen animal como de origen vegetal, como zapallos, ¿no? Que el antiguo cebus, ¿no? Saimirí, calitrix y sagüinos. Entonces son ejemplos de especies que le gusta mucho tanto la comida de origen animal como de origen vegetal. ¿Okay? Entonces, otra manera de clasificar eso sería también como animales generalistas y animales especialistas. Entonces, por ejemplo, los folívoros, son animales folívoros que les gustan comer las hojas, son más especialistas, ¿no? Ok, entonces, comer hojas o entonces puedes hasta comer frutos también. Aloata también come frutos, no solamente hojas, pero son más especialistas en lo que habla de alimentación y solamente comen productos de origen vegetal. En cuanto a los onívoros, son más generalistas, entonces le gusta tanto de las cosas de origen animal como de origen vegetal. Entonces también podemos clasificar de esa manera de generalistas y especialistas, siendo que los especialistas son los folívoros y frugívoros. ¿Ok? Bueno, entonces la plasticidad ecológica, ¿no? Lo que sería la plasticidad ecológica. Entonces, la plasticidad ecológica es un comportamiento de los monos y de otros animales, no solamente los monos, de cambiar su comportamiento de acuerdo con los cambios que el ambiente le impone a uno. Entonces, por ejemplo, si hay una fluctuación de alimento en aquel momento, entonces el mono va a cambiar también a su dieta, ¿ok? Y no solamente la dieta, pero también el lugar de hogar, ¿no? de vivir. Entonces, animales que tienen una plasticidad ecológica muy alta, entonces suelen vivir en diferentes lugares, en cuanto a otros que son más especialistas, entonces suelen a vivir en cantidad de ambientes muy limitados, entonces es muy peligroso entonces para esos animales muy especialistas que si hay un cambio muy fuerte en el ambiente, eso puede hacer con que esos animales
sean extintos localmente o mundialmente, porque el tipo de ambiente que necesita para vivir es muy restrito, entonces hay un grande problema ahí. Bueno, entre los animales con plasticidad ecológica, ¿no?, en diferentes grados, hay los neofóbicos, o sea, los animales que hay un comportamiento de miedo con lo nuevo. Ok, entonces, y ahí vamos a hablar un poquito más específico de la alimentación. Entonces, los animales especialistas, por ejemplo, ellos tienen esa cuestión de la neofobia o neofobia muy fuerte. Entonces, tienen una resistencia muy grande en experimentar el nuevo. Entonces, no le gusta cambiar de alimento, no le gusta cambiar de especie para se alimentar porque hay una resistencia al cambio, ¿cierto? Mientras que los animales generalistas son más neofílicos, o sea, le gusta muy la cosa nueva, entonces los ítems nuevos, ¿no?, la fruta nueva, la hoja nueva, sin las especies nuevas para experimentar, entonces esos animales van a experimentar para ver si es bueno o no, ¿ok? Pero independiente de si un animal generalista o un animal especialista, o sea, donde la neofobia en el especialista es muy grande, mientras que la neofilia en el generalista también muy grande, hay que haber un equilibrio. No hay como un mono, una especie, sea 100% neofóbica o 100% neofílica. Entonces hay que haber un equilibrio, porque dentro de los monos especialistas que hay mucha neofobia entre esos monos, hay un momento que les tiene que aprender a comer cosas diferentes, ¿no? Así que, por ejemplo, los chiquitos que salen de la mamá y no suga más la leche de la mamá, entonces tiene que aprender a comer otras cosas, las hojas o las frutas. Entonces hay que vencer esa neofobia y pasar a comer esos nuevos ítems, ¿no? Pero aún sí hay una restricción muy fuerte porque hay el miedo de se enfermar, por ejemplo. Ya la neofilia, los monos comen de todo, pero también no pueden salir comiendo, porque un momento se topar con una cosa ahí mala y se enfermar. Entonces hay que haber un equilibrio, tanto los monos que sean neofóbicos como los monos que sean neofílicos. ¿Ok? Entonces hay que haber un equilibrio entre ellos, pero los generalistas, la balanza, no sé si habla balanza, pero hay un desequilibrio más para neofilia, mientras que para los especialistas hay una tendencia más para neofobia. Okay. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que un animal que es neofílico, ¿no?, así que le gusta cosas diferentes, que busca cosas diferentes, cómo es que les aprenden que eso se debe comer y traer esto para su dieta, ¿no? Bueno, segundo una pesquisa hecha hace mucho tiempo, incluso los monos zapallos, apella, que antes era llamado de cebos, ¿no?, cebos apella, que hubo un cambio en el género de esos monos. Entonces, se verificó que el aprendizaje observacional y social es que vaya a decir cuáles nuevos ítems deben ser agregados en la dieta. Entonces, los chiquitos aprenden con los más viejos lo que se debe agregar dentro de la dieta. ¿Ok? Entonces, pero se puede preguntar, ok, uno observa el otro
a buscar a agregar un nuevo alimento a su dieta, pero que experimentó por primera vez, como él sabe que ese alimento debería ser agregado, ¿no? Entonces, yo creo que sea por asociación, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, en Manuel Antonio, ¿o qué pasaba? Los monos aprendieron, ¿no?, que las botellas son asociaban las botellas con alimento. Entonces, por ejemplo, una botella de té, una botella de gaseosa, una botella en fin, yogurte, asociaban a comida, bueno, experimentaban, le gustaban y agregaban eso a su dieta. Y uno podría pensar, creo que los monos observaban a la gente con esas botellas, se alimentando, tomando la gaseosa en la playa, entonces esos monos aprendieron que sería para ellos la misma cosa, entonces sería alimento, entonces que eso debería agregarse. Pero nadie de los turistas tomaba, por ejemplo, bloqueador solar, no tomaba, por ejemplo, repelente, ¿no? Y esos animales pegaban repelente para beber, para tomar repelente, bloqueador solar para tomar. Entonces, en mis observaciones creo que la asociación, una botella de crema y de bloqueador solar y una botella de té, para los monos sería la misma cosa, ¿ok? Entonces, por la asociación, esos monos y agregando cosas a su dieta, si les sale bien, ok, si no les sale, bueno, no me gusta, eso no me hace bien, entonces no experimento más. Y los otros, a observar la experiencia de uno, o le imita, o entonces le dije, bueno, eso también no voy a comer porque uno ya experimentó y no le gustó. Entonces, creo que en el ambiente natural sería de esa forma también. Entonces, por ejemplo, una frutica que roja y tiene un aspecto parecido con otra fruta que les gusten comer, entonces a través de esa asociación experimentan y ven, es buena, entonces le agregan. No es buena, entonces no le agregan en la dieta y eso hace con que ese ítem alimentario no entre en su dieta. Entonces, fue eso que fue observado en ese artículo, ¿no?, que las experiencias de uno serían para toda la tropa, ¿no?, para todo el grupo. Entonces, de esa forma que a través del aprendizaje observacional dentro del grupo, que los nuevos ítems irían siendo agregados en la dieta de esos bichos. Y aquí, los generalistas y las fluctuaciones y la disponibilidad de alimentos. Vea, no es que un mono es generalista, que a todo el momento esos monos van a salir a buscar nuevos ítems. No. Entonces, por ejemplo, si aprendieron que mango es bueno, naranja es buena, entonces, y si hay mango, y si hay naranja, y hay un insecto ahí, bueno, eso hace parte de la dieta y está bien, y eso que va a ser por toda la vida. Pero si hay un cambio en el ambiente, ahí sí, eso va a hacer con que el mono vaya a buscar un nuevo ítem. Entonces, ahí los monos generalistas salen en la frente de los monos especialistas, porque los monos especialistas no saben qué hacer diante del cambio. No hay más mango, entonces, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Entonces, los generalistas no. Entonces, en este momento que hubo un cambio, es que los generalistas van a buscar los nuevos alimentos. Entonces, en este artículo ahí, muestra que nos enseñan que los monos, en caso leguminosos,
en momento en que había muy fluctuaciones del alimento en pequeños bosques, ¿verdad? Estos animales salían para las partes agrícolas cercanas allí, ¿okay? Para se alimentar de productos agrícolas. Entonces, salía para comer maíz, ¿no? Para comer yuca, papas. No me pregunte cómo se descubrió cómo saca la papa de la tierra o del maíz no, la yuca de la tierra, pero esses monos aprenderam e com isso vai haver um cambio no comportamento desses monos, né? E além disso também impactos na saúde de los monos, porque los monos não estão acostumbrados a comer tanta grasa, a comer tanto açúcar, ¿verdad? Entonces, pero la comida nuestra, ¿no? La comida industrial, le sale muy rica, entonces los monos van a aprender como aprende ahí Manuel Antonio y suelen a agregar ese alimento en su dieta. Entonces, ese es el peligro, ¿no? De los monos generalistas en ambientes como Manuel Antonio. Entonces, el manejo de estos parques hay que llevar en consideración siempre que hay especies generalistas ahí, porque va a traer muy problema para esas especies. ¿Okay? La cantidad de sal también, Edilton. Llegamos a la cantidad de sal de la comida humana que les encantaba. También, sí, la cantidad de sal también, ¿no? Azúcar, sal y grasa. Entonces, vea, mi tesis en mi maestría fue el impacto del turismo en el comportamiento de mono cara blanca en el Parque Nacional Manuel Antonio, ¿no? Y una de las cosas que yo fui a buscar ahí sería el suministro de alimento por los turistas. Y vea, en este parque hay 3 especies de mono, ¿no? El saimiri, alouatta y los cebos, ¿verdad? Y todos esos ítems alimentarios ahí, ¿no? Frutas, galletas, frijoles molidos, panes, jamón, queso, atún, nachos, salsa rosada, bizcochos, papas, chocolate, frescos, ¿no? Gaseoso, iogurte, todo eso fue suministrado para esos animales durante mi investigación ahí, pero solamente los carablancas utilizaban esos alimentos. ¿Por qué? El alouatta es un animal especialista, entonces para que él experimente algo nuevo es muy difícil, ¿no? Y es un animal herbívoro, ¿no? Le gusta más de las hojas, ¿no? En una fruta u otra, pero esas cosas diferentes, ¿no? Entonces, poco le importaba a la gente ahí en la playa que esos animales no bajaban y no. Ya el tití, yo escuchaba mucho de la gente diciendo que había también la suministración de alimento, pero en los hoteles. Allá en el Parque Manuel Antonio no he visto el suministro de alimento con tití y yo pasé como casi 2 años haciendo giras a Manuel Antonio y en esos 2 años creo que subí el tití ahí unas 2 veces en Manuel Antonio. Así, ellos estaban más en los hoteles do que en el parque propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, el impacto ahí sería solamente, así, directamente en el cara blanca, ¿no? Directamente. Los otros serían, también tiene impacto, pero en alimentación no, ¿ok? Entonces, esos serían el alimento suministrados por los turistas para esos animales. Entonces, vea, cuando llegué a Costa Rica para hacer la investigación, la primera idea que yo hablé con Gustavo fue de estudiar la especie de cara blanca, ¿verdad? Pero en 3 diferentes ambientes para ver la plasticidad ecológica de esa especie en 3 diferentes ambientes, o sea, un seco, un húmedo y un
transitorio, ¿verdad? Entonces, el primer sitio que Gustavo me invitó ahí para conocer y para ver si sería uno de los sitios para estudiar sería Manuel Antonio. Entonces fui a una gira junto con don Gustavo y estudiantes y biólogos veterinarios por ahí. Y cuando llegué ahí Manuel Antonio, que observé el comportamiento de los bichos, del comportamiento de los animales ahí, de los carablancas específicamente, yo, no, Gustavo, ya no voy más a hacer la otra idea. Vamos a quedar acá y vamos a ver el impacto del turismo a esos monos, ¿verdad? Porque el cambio de comportamiento, ¿no? Es muy fuerte. Por ejemplo, monos de Latinoamérica no hay necesidad de bajar al suelo. Hay que desplazar por el árboles, ¿verdad? No hay necesidad de bajar al suelo porque es muy peligroso para un animal como este bajar. Y en Manuel Antonio, lo que más se ve son esos monos caminando por el suelo. Entonces, eso me llamó muy atención. Entonces, digo, bueno, eso tiene que ver con el turismo de aquí. Entonces, obviamente, el suministro de alimento era la cosa más importante para que esos animales bajasen y caminasen por el suelo, ¿verdad? Entonces, vea, otro impacto que eso va a traer entonces también de animales generalistas. Ese fue un artículo, ¿no?, que yo escribí y ahí con colaboración con don Gustavo y más dos biólogos aquí de Brasil sobre lo que se pasó en Manuel Antonio, que fue el uso de repelente, ¿no? Repelente por esos monos. Pero esos monos sabían que se trataba de un repelente. No se sabía que se trataba de repelente, pero la asociación, encontraron una botella y asociar a botella a una botella de gaseosa, de iogurte, que eles já conheciam, né? Que seria como alimento. Então, pegou essa botella, le mordió y comenzó a salir el líquido, ¿no?, el repelente y el olor de una planta medicinal que naturalmente estos monos utilizan para tirar el parásito. Entonces, cuando oleron y sintieron la fragancia de la planta, esos monos empezaron a pasar en tu cuerpo la botella. Entonces, puede ser muy peligroso para ese animal, por ejemplo, de le tomar un poquito hasta mucho de esa cosa y se enfermar y morir, ¿no? Como se pasó también con bloqueadores solares que esos monos suelen a experimentar para ver si era muy alimentario y por ahí va. Entonces, es muy peligroso, ¿no? En un ambiente como este, como Manuel Antonio, lo turista llevar una cantidad de cosas ahí para y no tener el cuidado, ¿no?, de no dejar que los monos, ¿no?, lo busquen por esos ítems. Entonces, por eso hay que haber un manejo muy firme para que no tenga problemas con el comportamiento natural del mono, ¿no?, de buscar por cosas nuevas, ¿no? Bueno, otras cosas que verifiqué en mi tesis, ¿no?, que el suministro de alimento afecta el tiempo de forrajeo de esa especie, ¿no? O sea, el día que había turista, esos monos le comían una galleta y estaba bien y pasaba todo el tiempo ahí a descansar, los chiquitos a jugar todo el tiempo, pero el lunes que no había nadie ahí para le ofrecer comida, entonces el tiempo de forrajeo, o sea, el tiempo en la búsqueda de comida era muy grande. Entonces esos animales no paraban un solo minuto. Entonces los chiquitos no jugaban, los mayores tampoco descansaban y siempre buscando ítems
de alimentos, ya que en este día no había turista para regalar. Otra cosa también, que la actividad turística afecta también significativamente el tipo de substrato, la altura de substrato que esos animales van a utilizar. Por ejemplo, cuando había turista, esos animales bajaban, ¿no? O sea, el rango de altura que esos animales utilizaban era desde el suelo hasta más que 5 metros, pero cuando no había turista, de 2 metros para arriba. Entonces no bajaban, no iba al suelo. Entonces cuando yo estaba solito con ellos en la playa, ellos no bajaban. Na verdad, ni en la playa esos animales iban. Eles quedaban en el bosque todo el tiempo. Solo iba a la playa cuando había turista. Okay, entonces, hasta eso, el cambio en la dieta, ¿no? El suministro de alimento para esos animales causa ese tipo de cambios. Y otra cosa que yo no investigué, mas de fijo se pasa el impacto en la salud, ¿no? Como hablé eh, al inicio, ¿no? La grasa, la sal, el azúcar de fijo debe hacer cambios, ¿no? En la salud de esos animales. El lunes los monos no bajaban de los árboles y tampoco llegaban a la playa los lunes. Entonces, los lunes siempre se quedaba dentro de los bosques y en el árboles, ¿no? No bajaban y siempre allá dentro del bosque. No llegaba a playa, yo creo que el nombre también es Manuel Antonio, la playa. Apenas algunas veces, pero no porque iba a la playa, pero porque había unas palmeras en la playa. Entonces era el camino que tenía que hacer para llegar a estas palmeras. Pero si no había turista, lunes esos animales no llegaban a la playa y no bajaban de los árboles. No había turista, entonces esos animales no llegaban ahí. Hasta don Gustavo eh, eh, me, me sugirió que, quién sabe si ponemos ahí unos altofalantes, unos parlantes con las voces de los turistas para ver si eso había con que los monos se sintiesen atraídos por la bulla, ¿verdad? De los turistas, porque como no había nadie ahí dentro, solamente yo que entraba en el parque los lunes, entonces esos monos no llegaban ahí en la playa y no bajaban de los árboles. ¿Okay? Bueno, es eso. Si tengo alguna duda, si quiere preguntar algo sobre más alguna cosa, ¿no? Edilton, una consulta muy particular que tiene que ver con ahora que comentabas, las dietas de los animales. Ajá. Estos son animales de vida libre, pero, y sabes, y estudiaste la parte de dietas, ¿cómo se podrían estar viendo perjudicados otro tipo de animales, por ejemplo, que se mantienen en cautiverio y que son trasladados a otros espacios a nivel de dietas? Entonces, yo creo que hay que haber una investigación, ¿no? Así muy fuerte y un estudio muy, como digo, interdisciplinar, ¿no? Envolviendo ahí veterinarios y biólogos para que este cambio, ¿no? de animales que viven, por ejemplo, en cautiverio y que esos animales que están acostumbrados a comer cosas que uno le ofrece y ahora tenga que salir del cautiverio y, por ejemplo, vaya a vivir en un ambiente como libre, ¿no? En un bosque libre ahí. Entonces, en este bosque hay lo que ese animal estaba acostumbrado a comer en cautiverio. Entonces, hay que hacer, por ejemplo, eh, una transición, ¿no? Antes de
poner ese mono a vivir en otro sitio para ofrecer esos monos, por ejemplo, alimentos que hay en este sitio que futuramente ese mono van a residir en algún tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que hacer eso y no solamente yo acostumbro el mono con un tipo de alimento y mañana le pongo en un ambiente que el cambio es muy fuerte y que no vaya a tener en ese sitio lo que está acostumbrado a uno. Entonces, claro, que ese mono vaya a aprender, a buscar nuevos ítems y principalmente los generalistas. Pero imagínate un mono que sea especialista, ¿no? Entonces, si no hay un cuidado para que el biólogo, el veterinario sepa que vamos a ponerle ese mono que es especialista lá en Palo Verde, por ejemplo. Entonces, vamos a acostumbrar antes de llevar ese mono a Palo Verde, los ítems que hay en Palo Verde para que le coman aquí en el cautiverio, para cuando llegar allá, eles já sepan que ya esteja acostumbrado con las cosas que van a encontrar allá. Entonces, creo que por ahí. Gracias, gracias. Gracias, Ailton. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo tengo un par. Adelante, Fabiola. Sí, bueno, ¿usted logró determinar si los monos tienen una preferencia por su dieta natural o por la dieta facilitada por, digamos, por los turistas? O si no podemos determinar si hay alguna preferencia. Y mi otra pregunta de una vez es ¿qué recomendaciones tendría usted entonces para mejorar el manejo del Parque Nacional y si usted ve viable que sí se logre como una coexistencia entre el turista y los monos que residen en el parque? Ok, bueno, la primera pregunta, no logré así hacer algo más específico para saber si había una preferencia, ¿ok? Yo podía observar era que la comida que era suministrada por esos monos en los días que había turistas, como era muy rica en energía, ¿no? Calorías, entonces esos monos en estos días, ¿no? Preferían comer esto porque era una cosa que le comía una galletita y ya estaba bien, entonces ya podía hacer otra cosa. Entonces no iba a perder mucho tiempo buscando alimentos si ya hay un alimento ali fácil y que con una muy energía. Entonces, pero si habías fuera de ese contexto una preferencia, yo no sé si no llegué a eso. Y la segunda pregunta es que la educación ambiental sería una cosa muy importante para se hacer, ¿no? En el parque. Así, hay, por ejemplo, en la época que yo hice mi tesis, no había mucho, entonces la gente entraba en el parque y quien hacía la educación ambiental eran los, los muchachos de turismo que acompañaban a la gente. Entonces, no había, por ejemplo, el involucre de la gente del parque para la educación ambiental de la gente que ahí llegaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, si antes de la gente entrar, por ejemplo, la gente del parque llegase para esas personas, para los turistas y dice, oh, vea, no se puede hacer eso, por aquello, ¿no? Porque hay que explicar, no simplemente no se puede, ¿no? Porque la única cosa, no se puede, no se puede, no se puede. Hay como letreros, ¿no? Para decir que no se puede y los guardaparques también no se puede ofertar, suministrar alimento para los monos, pero hay que explicar, ¿no? Hay que decir a la gente por qué no se puede. Entonces, es una educación ambiental muy fuerte y una fiscalización, no sé si es esa palabra, ¿no? En español, la fiscalización muy fuerte, porque llovía
pero varias veces la gente regalando galletas y nadie de los parques llegaron ahí para hacer alguna cosa, ¿no? Entonces, una falta fiscalización más fuerte y educación ambiental más fuerte en esos parques. Quiero aprovechar este contexto a propósito de la pregunta de Fabiola para hacer el siguiente comentario. Ustedes han visto lo que se está dando con respecto a la Ponderosa y otros centros de cautiverio y la tenencia de jirafas, cebras y todo este tipo de cosas. Yo le estaba comentando ahora a Marco y a Oscar que la Nación me pidió una declaración que salió el sábado y ustedes no se pueden imaginar la presión que yo he tenido. Pues, de hecho, me han dado con los tacos de frente porque dicen que cómo es posible que un profesor universitario se oponga al desarrollo económico del país. Vean ustedes cómo se manipula este tipo de información. ¿Por qué saco esto a colación? Porque en el 2007, nosotros, el grupo de nosotros, enviamos una carta al Parque Nacional Manuel Antonio, obviamente con copia al área pertinente y al SINAC entero, para que se prohibiera el ingreso de alimentos de consumo humano. Pero la presión del turismo no permitió que eso se diera, si la memoria no me falla, Marco, en el 14 o 15. Imagínense, fueron 6 o 7 años de lucha de nosotros para hasta el final lograr eso, y no son muy vigilantes de la situación. O sea, yo he estado en Manuel Antonio y veo todavía que la gente le mete goles con alimentos humanos. Entonces vean ustedes, aquí hay un juego impresionante del sector turístico, ¿verdad? Y cualquier otro sector económico que a cualquier precio va a estar defendiendo siempre los intereses de los sectores económicos involucrados, ¿verdad? Entonces, es una situación muy compleja. Más adelante podemos hablar que ya estamos organizando una actividad. Bueno, aquí estamos Oscar, Marco y yo. Estamos organizando 2 foros a propósito de esta situación de animales en cautiverio, porque se las trae. O sea, y hay que pronunciarse. Lamentablemente la Escuela de Biología no lo hace, pero bueno, hay voluntad de nosotros 3 y Gilbert Alvarado, que estamos trabajando en esto, y vamos a hacer 2 foros, uno técnico-científico y otro legal-político. Y ya se les va a informar a ustedes oportunamente. ¿Algún otro comentario? Adelante, Oscar. Sí, montándome ahí en la misma ola de Gustavo, yo quería aprovechar para hacerte una consulta muy relacionada con eso que dijo Gustavo. Hace como un mes y resto, uno de los diputados mencionó que una de las principales consecuencias de la pandemia era, en el caso de Manuel Antonio, que los monos iban a pasar hambre. ¿Por qué? Porque ya no iban a contar con el alimento que les suministran los visitantes. Y yo quería que nos comentaras qué opinas de eso. O sea, realmente, por ejemplo, los Cebus imitatur, ¿va a ser afectado negativamente por la ausencia de los turistas? ¿Va a pasar hambre o qué? Entonces, no es tanto, que va a pasar hambre, no. Yo creo que la cosa es que va a tener una vida ahora saludable, no pasar hambre, porque ahorita esos monos van a cambiar de nuevo su dieta, ¿no? Por una dieta ahora muy saludable, porque ahora es una dieta del bosque, las frutas, los insectos, entonces no va a morir. Lo que puede hacer es que esos monos no bajen tanto a la playa o que no interactúen con los turistas. Yo creo que por detrás de estas palabras ahí de la persona ahí que dijo, Del diputado. Del diputado, es que si no hay más galletas, entonces el turismo ahí en Manuel Antonio vaya a acabar. Y no es eso. Yo creo que los monos no van a morir de hambre porque no hay galletas, porque ahí tiene el bosque para que ellos puedan ahí comer y tiene todo. Entonces, ellos no necesitan de nosotros. Ahora, claro, si hay ali una cosa
facilitando la dieta de ellos, obvio que esos animales van a salir a comer lo que estamos ofreciendo, ¿verdad? Pero yo creo que no hay un problema con la falta del suministro de alimento por parte del turista. Creo que eso va a mejorar la vida de los monos con la salida o con la salida de los turistas, ¿verdad? Entonces yo creo que no. Es tanto que el lunes esos monos salían para arriba y para abajo buscando los alimentos. Había, como le dije, una palmera que esos animales salían a buscar alimento en esa palmera cuando ya no había más frutos en esas palmeras. Entonces cambiaba de alimentación. Entonces es como el alimento del turista es un plus. Si no hay alimento, bueno, ok, no tiene, vamos a volver a alimentación nuestra que está aquí y está siempre aquí. Entonces, no hay a ver que yo creo que alimentación del turista es apenas un plus a más y no algo como determinante para la vida de los monos. Perfecto, concuerdo plenamente con vos y solo quería agregar una palabra clave aquí cuando hablamos de flexibilidad dietética en primates, es el oportunismo. Entonces, muchos de estos animales solo consumen esos recursos que les provee el humano porque están presentes en ese momento. Entonces, ellos minimizan los costos energéticos del forrajeo obteniendo ese recurso fácil que está ahí a la mano, no tienen que desplazarse cientos de metros ni kilómetros. Entonces, obviamente ellos, cuando el recurso está disponible, lo van a aprovechar. Pero, como mencionó Ayrton, es totalmente falso que la ausencia de turismos, de turistas y de alimentos que el ser humano les provee vaya a afectar la salud de esos animales, todo lo contrario. Sí. Quiero agregar una cosita a propósito de esta discusión entre Oscar y Edil. Muchas veces los guardaparques nos llamaban a nosotros porque un animal que estaba totalmente saludable, muerte súbita, ¿verdad? Aparecía muerto una hora después o incluso minutos después sin ninguna lógica, ¿verdad? Entonces, en algún momento esto comenzó a pasar con muchísima frecuencia. Se sospechaba de que andaba un virus, de que andaba una bacteria, que algo los estaba afectando y los mataba en forma inmediata. En 2 casos, yo tuve la oportunidad de desplazarme, salir de la universidad, ir por el animal, devolverme el mismo día y llevarlo a que le hiciera una necropsia en la escuela veterinaria en la Universidad Nacional. Lo que encontraban en el intestino eran aluminio, pedazos de aluminio, de las latas de aluminio, valga la redundancia, o estos alambritos que se utilizan para sellar bolsas. No sé cómo se llaman. Constantemente aparecía, bueno, en los 2 casos aparecieron estos alambres o aluminios o incluso un pedazo de una tapa plástica que creemos nosotros que fue de un jugo. Imagínense ustedes el efecto que todo eso está teniendo en vida silvestre, ¿verdad? Adelante, Gabriel. Ok, está bien, gracias. Primero, ¿cómo afecta esto del comportamiento, el aprendizaje más bien de crías? Que digamos, yo supongo que tal vez algunos de estos monos tuvieron menos interacción con personas, pero van aprendiendo. Entonces probablemente las crías nacieron en este periodo de más interacción con humanos. Entonces yo imagino que eso va a afectar mucho el aprendizaje de lo que hubiera sido un ambiente no tan alterado, digamos, o con tanta presencia de humanos, ¿verdad? ¿Cómo afecta eso? ¿Qué pasaría si quitamos al turismo y se quedan esos monos, los futuros monitos, ¿verdad? Sin turismo y sin ese aprendizaje que ya están teniendo ahorita. Y la otra pregunta va, ¿cómo afecta esto a la migración? Digamos, yo imagino que si esos monos tienen comida siempre no van a migrar, no van a querer migrar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo afecta esa dinámica? Sobre todo también cuando llega tal vez algún mono de otra población que no está acostumbrado a estas dinámicas tan fuertes como humanos y tampoco tiene este nivel de aprendizaje de cómo adquirir estas comidas, digamos. Entonces, Gabriel, la primera pregunta que usted hizo es sobre el aprendizaje de los monitos.
Yo creo que sí, en algún grado va a haber un efecto ahí en el aprendizaje, porque estos monos van a estar muy acostumbrados, ya nacen en medio de un ambiente, ¿no?, lleno de personas y eso. Y ahí van aprendiendo desde pequeños cosas que otro mono que vive en un ambiente aislado de la gente suele comer y suele aprender cosas que a veces esto primero ahí que vive en un ambiente con la gente no aprendan así tan pronto, ¿ok? Entonces, yo creo que hay un efecto sí, pero yo creo que también no es un efecto así muy, muy determinante de tipo, por ejemplo, que ese mono que nació en un ambiente como Manuel Antonio y después fue a vivir en un ambiente aislado de la gente, que ese mono no va a tener éxito en el nuevo ambiente. Estos monos, por ejemplo, Cara Blanca tiene una inteligencia de un ser humano de 2 años de edad, entonces su plasticidad es muy, muy grande, muy, muy adaptable. Entonces, estos monos suelen a aprender con facilidad de las cosas. Entonces, si el cambio ahí va a ser quitar la gente y a partir de ese momento, ¿qué va a pasar con esos monos? Yo creo que, como dije antes, solo cosa buena que vaya a pasar ahí, porque vaya a aprender a comer cosas que deben comer, ¿no? Su comportamiento vaya a volver a un comportamiento más, más natural. La área de vida o la área de hogar de ese grupo era muy pequeño, justamente porque en esta pequeña área, eles tenía de todo, porque allí tenía la galleta, los frijoles, los panes. Entonces, lograban vivir en un ambiente pequeño porque había alimentación suficiente para todos en ese ambiente pequeño. ¿Ok? Entonces, pero la migración hay que existir porque los machos, por ejemplo, hay que salir de la tropa para ir o hacer una nueva tropa, un nuevo grupo, ¿no? O entonces para ser aceptado en otra tropa para ver la mezcla de genética, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las hembras logran se quedar en el grupo hasta el fin de la vida, pero los machos no, los machos tienen que salir. Entonces, eh, pero en mi tesis no hubo eh, esta investigación genética para ver la dinámica poblacional de los monos, pero creo que, por ejemplo, yo ya estudié, por ejemplo, Calitrix, que es otra especie, y que había el mismo problema. Los monos vivían dentro de la U y eran suministrados por los estudiantes, por la gente que trabajaba en la U, y había migración. Los machos también, los de Calitrix, los machos cuando están adultos salen del grupo y van a vivir en otros grupos. Y la suministración de alimento no hizo con que estos monos no dejaran, no cambiase tal comportamiento. Ellos lograban salir del grupo y para otro grupo, y los machos de otro grupo venían a vivir en este grupo de acá. Entonces no había un impacto del suministro de alimento en la migración. Lograba porque hay que hacer eso para ver la mezcla genética de los diferentes individuos, ¿no? de grupos diferentes. Entonces, no hay un impacto ahí en de la alimentación en la migración. Adelante, Kaylin. Usted mencionaba que los monos podían como abrir las botellas de bloqueador. Ellos lo probaban y si lo probaban y posteriormente no sé, se sentían mal, son capaces de relacionar como su malestar con lo que consumieron anteriormente. Podría ser cualquier otro alimento. Y mi otra pregunta es si cuando usted estaba solo en el parque haciendo el muestreo, en ningún momento ellos se acercaron a usted como a
ver si tenía alimento para ellos. Bueno, la segunda pregunta primero, no me acercaban, es como me ignoraban por completo, es como si yo no existiera allí. Entonces, yo creo que estaba acostumbrado, tal vez, porque yo también no había el cuidado mío de no comer en la presencia de ellos, entonces no me acercaba a mí y en fin, aunque, porque, por ejemplo, yo no dejaba mi mochila en el suelo, siempre cargando mi mochila en mi espalda. Dos, que yo no comía nada acerca o a la par de ellos. Entonces, yo era apenas una persona como sin alimentación. Y así, otra cosa también, tal vez mi ropa era muy parecida con las ropas de Guardaparque. Y yo creo que hay ahí que esos monos saben, yo creo que esos monos saben quién son los guardaparques y quién son los turistas, por los trajes, yo creo. ¿No? Porque así, cuando los monos veían los guardaparques, salían. Cuando eran los turistas, se acercaban. Entonces, hay una cosa ahí que yo creo que ellos saben, yo creo que por la ropa, que hay un guardaparque, no un turista, y entonces que aquel le ofrece alimento y aquel no. Cuando uno mono, por ejemplo, le pone en la boca un bloqueador solar y le sale como un gusto malo, le quita de inmediato eso y yo creo que la asociación será exactamente a aquel momento. Entonces, no creo que tiene como una memoria para decir, no, yo comí, no sé qué, tal vez fue lo que yo comí antes o que comí después. No, yo creo que es una aprendizaje así, de inmediato, que le pone en la boca, no le gusta aquello, el sabor no le agrada, entonces le quita de aquí el producto o tal vez es que es cosas que yo estoy aquí pensando, ¿verdad? Hay que hacer investigaciones para ver qué se puede hacer. Por ejemplo, si a gente hace una investigación de pone dos productos, uno bueno y uno malo, vamos a decir, y la experiencia de asociar un producto bueno con el malo hace que ese animal rejeite también el bueno, porque hubo la asociación de la alimentación buena con la mala en el mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, creo que eso puede se pasar, pero hay que hacer una investigación para que podemos de fijo una respuesta para eso, pero sería una buena pregunta a hacer en campo. Si no hay más preguntas, yo voy a resumir lo de Marco. Marco pregunta que cómo encontró usted en términos generales el estado general de salud de los monos fundamentado en pelaje, que si andaban bien, se veían saludables los animales. Sí, así. Observando los monos, no había nada que pudiera, así, a una vista así, general, no había nada que yo pudiera decir, vea cómo ese mono está débil, el pelo está malo. No. Entonces, así, de general, no había cómo identificar que la salud de esos animales. Entonces, ese también es un peligro porque nos regala una falsa sensación de que la alimentación suministrada por los turistas no está haciendo daño para esos animales, ¿no? Porque yo veo los animales están ahí jugando, desplazando, el pelaje está bueno, ok, entonces pasa la falsa sensación de que nada de malo está pasando allí, entonces hay que hacer exámenes de sangre y exámenes más profundos
para encontrar problemas de salud, porque apenas en la observación, por ejemplo, en Manuel Antonio, yo no he visto así algo que me llamara la atención y digo, vea, ese animal está mal y solo de mirar el bicho, eso no. 1.000.000 de gracias, Ailton. Te agradecemos mucho y te deseamos mucho éxito en tu carrera profesional.